Bueno, aquí estamos por fin. De hecho, el día de hoy quiero que toquemos un tema que a mí me parece que es, sin temor a equivocarme, el tema por el que la mayoría de las personas empiezan a practicar mindfulness. Es, digamos, como el tema estelar y es el tema también que de alguna manera hizo popular al mindfulness secular, digamos, al mindfulness no religioso, ¿no? Y ese es el tema de mindfulness y estrés. Eh, y como siempre, acuérdense que esto lo vamos a enfocar desde un punto de vista práctico también, no solamente teórico, pero creo que aquí vale la pena también entender un poquito de la historia, ¿no? De cómo es que este matrimonio de mindfulness y estrés se ha vuelto tan popular, no solamente por el mindfulness mismo, sino por el estrés. O sea, vivimos en una sociedad en donde el común denominador es el estrés, independientemente de donde nos encontremos. Así que, pues bueno, ese es el tema de hoy. Em, yo creo que vale la pena empezar justamente poniendo un poquito el contexto, ¿no? Poner un poquito el contexto en el cual, primero que nada, el mindfulness se vuelve popular y luego el tema del estrés, ¿no? Muchos de ustedes saben, y para los que no lo sepan, lo comparto brevemente, que probablemente el programa de mindfulness, el curso de mindfulness más conocido, más investigado, más reconocido por mucho en todo el mundo, es un programa que se llama Reducción de Estrés basado en Mindfulness, o en inglés Mindfulness Based Stress Reduction. Es un curso ampliamente conocido. De hecho, ese curso diría yo que es el responsable de haber hecho popular el mindfulness en Occidente como tal. Y este curso fue creado en 1979 por el doctor John Kabat-Zinn en la Escuela de Medicina del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Y es curioso porque, pues en aquellos tiempos que ya llovió, pasaron ya 41 años de que se creó la clínica de reducción de estrés en una ciudad relativamente pequeña de Massachusetts que se llama Worcester. Uno pudiera pensar, bueno, si comparamos el estrés que había, o que hay más bien hoy en día, y el que había hace 41 años en una ciudad pequeña de Massachusetts, uno diría, pues ¿de dónde le salió la idea al doctor John Kabat-Zinn de crear una clínica de manejo del estrés? Si el estrés normalmente lo asociamos con tener mucho trabajo o a lo mejor estar atorados en el tráfico, etcétera, ¿no? Pero la lógica del doctor John Kabat-Zinn más bien tiene que ver con que en un centro médico, pues creo que hay, o en un hospital en general, es como el polo principal o el atractor principal de sufrimiento humano. No sé si estén de acuerdo conmigo. Si tú quieres encontrar gente que no se la está pasando bien, gente que está sufriendo, tanto física como emocionalmente, pues probablemente un hospital está en el top 2, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, que una cárcel puede ser otro espacio similar, ¿no? Pero un hospital es simplemente un imán para este sufrimiento y para este estrés que se genera, pues no solamente a raíz del tráfico, a raíz de tener mucho trabajo, sino también a veces a raíz de las bolas curvas, digamos, de los eventos inesperados que nos lanza nuestra vida, ¿no? Como puede ser la pandemia el día de hoy, pero como puede ser una enfermedad, puede ser alguna situación con algún familiar, etcétera, ¿no? Entonces, la idea del doctor John Kabat-Zinn al crear este programa fue, pues, atender el estrés asociado justamente con padecimientos crónicos. Por ejemplo, el dolor crónico, ¿no? Enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, etcétera, en donde el sistema médico pues ciertamente puede ofrecer ciertas respuestas en términos de tratamiento, pero llega un momento en donde este mismo sistema médico pues tiene un límite, ¿no? Y creo que el dolor crónico es un ejemplo muy claro. Existen innumerable cantidad de pacientes que por X o Y razón padecen de dolor crónico y los analgésicos ya no les brindan un alivio o las terapias de rehabilitación tampoco y la medicina se queda corta, la medicina tradicional se queda corta. Entonces, lo que dice el doctor John Kabat-Zinn es que el sistema médico es como si fuera una coladera, ¿no?
esta coladera con la que haces tu café o cuelas las verduras o la pasta, ¿no? En donde, pues bueno, podemos echar a los pacientes en esa coladera. Algunos se van a quedar, es decir, el sistema médico puede ofrecerles una respuesta, pero va a haber una cantidad importante de personas en esta coladera que van a vaciarse hacia el fondo. Entonces, esas personas a quienes no les puede ofrecer una respuesta el sistema médico son las que pretendía tomar el programa de reducción de estrés. ¿Cómo poder trabajar con esta realidad de la dificultad, del sufrimiento humano, como diría el doctor John Kabat-Zinn, de la catástrofe total, eh, para poder devolverle una perspectiva diferente a las personas, una perspectiva diferente en términos de qué significa estar vivo? Desde la perspectiva de este programa, que es un programa en el que yo estoy certificado desde hace varios años y que también ofrecemos la formación para instructores de este programa. En este programa decimos, eh, siempre que estés vivo o estés viva, van a haber más cosas que estén bien contigo o bien en tu vida que cosas que estén mal. Pero creo que justo aquí es donde entra el tema del estrés y podemos aterrizarlo más a nuestra propia vida, ¿no? No sé si se han dado cuenta, cuando estamos estresados, normalmente tendemos a enfocarnos más en lo que no está funcionando. ¿Les ha pasado esto? Es una pregunta retórica porque a todo mundo nos pasa. Tenemos este sesgo en donde pareciera que nuestra atención tiende a seleccionar los aspectos más negativos de nuestra propia vida, haciendo a un lado aquello que, a pesar de que tenemos dificultades, también está presente y que es positivo, ¿no? Entonces, esta es como la premisa fundamental del programa de reducción de estrés. Y claro, a partir de esta premisa fundamental, pues la pregunta que surge es ¿cómo? ¿Cómo le hacemos para poder reconocer lo que sí está funcionando bien en nuestras vidas justo en medio de la catástrofe total? Entonces, aquí es donde cobra sentido esta idea del doctor John Kabat-Zinn de, bueno, vamos a ver qué pasa si le enseñamos a las personas cuando están en medio de su sufrimiento esta nueva posibilidad de ver las cosas desde otra óptica, de ver su propia vida desde otra óptica a través, obviamente, de la práctica de mindfulness, ¿no? Y de lo que implica para la vida de todas las personas. Entonces, esta pequeña iniciativa, porque era pequeña al principio, en realidad no era una iniciativa muy ambiciosa. Si adelantamos el reloj 41 años, pues hoy en día, además de que el mindfulness es popular, el curso en sí, MBCR de reducción de estrés, sigue siendo inmensamente popular, porque es un curso muy confiable, es un curso que tiene muchísimo respaldo de investigación. Si tú te pones a ver las investigaciones que hay de mindfulness, yo creo que por lo menos el 90% de ellas, probablemente por ahí, eh, se refieren al programa de manejo del estrés. Entonces, cuando tú lees el mindfulness tiene este efecto o este beneficio, lo más probable es que estén hablando del programa MBCR, ¿no? Así que un poquito de contexto rápido para entender de dónde viene esta popularidad del empate, ¿no? Entre estrés y mindfulness, ¿no? Y bueno, además de todo esto, pues evidentemente no es ninguna noticia que en nuestra vida en general siempre estamos sujetos a estar estresados. Siempre estamos sujetos a estar estresados porque, como dirían, nos estresa que las cosas no salgan como nosotros queremos, pero también a veces nos estresa que las cosas sí salgan como nosotros queremos. No sé si puedan reflexionar por un momento acerca de esto. Es decir, a lo que apunta esto de que nos estresa cuando están bien las cosas y nos estresa cuando están mal, es que esta condición de estrés es inherente al ser humano. Es decir, es parte de nuestra realidad. Eso no quiere decir que tengamos que quedarnos estacionados ahí todo el tiempo, pero sí que es una realidad y que en la medida en que aprendamos a reconocerla, en la medida que aprendamos a abrirle la puerta a esta realidad, vamos a poder transformarla. Y a veces pareciera que, digamos, para poder quitarnos el estrés, para poder quitarnos esta dificultad o trabajar con ella, tendrían que pasar solamente ciertas cosas, ¿no? Es como yo me voy a dejar de estresar cuando mi equipo de fútbol gane, o me voy a dejar de estresar cuando me case o cuando me divorcie. Entonces, pareciera que nuestra visión de las cosas de repente se vuelve muy limitada, ¿no? Y esa visión limitada
es la que tiende a generarnos esta reacción de estrés. Acuérdense que la reacción de estrés es muy fácil de entender, ¿no? En términos fisiológicos no es otra cosa más que la reacción que tiene nuestro cuerpo cuando nosotros percibimos algo como amenazante. Entonces, si tocamos madera, si empezar a ver un sismo, por ejemplo, en este momento, nosotros percibimos ese sismo como amenazante y nuestro cuerpo va a reaccionar para luchar, huir o congelarnos, ¿no? Dependiendo de la circunstancia. Y entonces esa reacción de estrés tiene una función. El problema con el estrés es que pues pareciera que a veces no tenemos tantas amenazas reales en nuestra vida. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, que si tienes una sobrecarga de trabajo, en realidad eso no está poniendo en peligro tu vida inmediatamente? Pero nuestro organismo reacciona como si de a de veras hubiera un peligro real en ese momento. El problema o el asunto con este tema del estrés es que gran parte de lo que determina nuestro estrés o incluso el daño que nos puede causar nuestro estrés, básicamente es la manera como percibimos las cosas. Una pequeña nota al pie que creo que es importante. Con esto no estoy diciendo que todo el estrés únicamente se deba a nuestra propia mente o a nuestras propias emociones. Hay realidades tal vez financieras, culturales, sociales, que por sí mismas generan estrés. Cuando hablamos de estrés y mindfulness y cómo podemos trabajar esto, estamos hablando justamente de esta parte de nuestra reacción ante lo que sucede, que por cierto, pues es un factor que tiene muchísimo peso, ¿no? Para determinar si te vas a estresar o si el estrés te va a hacer daño o no. Entonces el problema es que el estrés se vuelve crónico. Esta manera de percibir las cosas, ¿no? Como si fueran una amenaza, que no siempre es una amenaza física, a veces es una amenaza emocional, a veces es una amenaza social, una amenaza económica. Esta manera de percibir las cosas constantemente, crónicamente, no puede ser manejada por nuestro organismo. Nuestro organismo puede manejar estrés agudo. Estrés agudo es un solo episodio. Los animales, de hecho, todo el tiempo tienen episodios de estrés agudo y no tienen ningún problema. O sea, un león se estresa, ¿no? Para cazar una gacela, se la come, se va a dormir y se acabó. Pero nosotros estamos en este estado de activación constantemente. Eso es lo que hace daño del estrés. Recuerden, regresando un momentito, que el tema aquí, sobre todo con esta perspectiva del estrés, es la percepción que tenemos de las cosas. Si nosotros aprendemos a percibir lo que nos sucede con otros ojos, es muy probable que el estrés tenga un menor efecto nocivo en nuestra propia vida o que incluso no tenga un efecto nocivo. Quiero preguntarles, ¿esto que les estoy diciendo les hace sentido? Yo creo que todos lo sabemos intuitivamente. ¿Tú crees que cambiar la manera que vemos las cosas puede incidir positivamente o tal vez negativamente sobre el estrés? A ver si alguien quiere comentar en el chat. Creo que me parecería interesante, ¿no? Ah, Lucy está diciendo, no puedo dormir, ayúdenme porque me dicen que es por estrés. Ahorita vamos a hablar de eso, Lucy. Eh, Aquí alguien está diciendo que sí le hace sentido. Eh, entonces, la pregunta es esa, ¿no? La pregunta es, ¿hasta qué punto la manera en que percibimos las cosas determina qué tanto nos vamos a estresar? Yo diría que la mayoría del tiempo nos movemos por la vida como si anduviéramos en piloto automático, es decir, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? A veces se pasan las horas, se pasan los días y no nos enteramos de lo que sucedió, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de que puedes ir manejando por la calle y de repente llegas a tu trabajo, llegas a tu casa y no te diste cuenta de el camino que tomaste. Dices, ¿cómo fue que llegué aquí? Y a veces esto sucede no solamente a este nivel micro, sino que también sucede a un nivel macro. Decimos, ¿a dónde se fue este mes? No supe qué pasó. ¿A dónde se fueron estos años? Entonces es como si nuestra mente operara solamente bajo el influjo de nuestro propio condicionamiento. Vemos las cosas siempre de la misma manera, nos vamos acostumbrando, etcétera, etcétera, y entonces operamos en este esquema de piloto automático. Uno diría, ¿cuál es el problema, no? Yo, a mí me gusta estar en automático, vivir mi vida de manera predecible, de manera, digamos,
cuadrada, etcétera, etcétera. Y claro, no tiene nada de malo vivir nuestra vida en ciertos momentos en piloto automático. El problema con el piloto automático es que muchas veces nos perdemos de estos momentos de la vida, como nos dice el programa MBCR, como nos diría el doctor John Kabat-Zinn, en donde las cosas sí están funcionando bien. Porque de repente tenemos solamente una manera de ver las cosas y nos perdemos lo que tenemos literalmente frente a nuestras narices. Cuando nosotros empezamos a practicar mindfulness, como un ejemplo muy sencillo, lo que hacemos es empezar a conectar con nuestra propia experiencia inmediata, con nuestra propia respiración, con nuestro propio cuerpo, con aquello que justamente dejamos de ver porque estamos en piloto automático. Y creo que a todos nos pasa, ciertamente, ¿no? A todos nos pasa eh, que de repente conectamos y nos damos cuenta, ay, no me había dado cuenta que aquí está esta sensación. O no me había dado cuenta de el árbol que está fuera de mi casa y llevo 20 años viviendo aquí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de qué nos estamos perdiendo en nuestra vida por andar en piloto automático? Esa es una pregunta que yo creo que vale la pena hacérsela tal vez de por vida, no solamente ahorita y llegar a una respuesta a ella, porque justamente este condicionamiento que tenemos para ver las cosas de cierta manera, este piloto automático, que está determinado por nuestra historia, por nuestra personalidad, etcétera, nos aleja de la posibilidad de ver las cosas como si fuera la primera vez que estuvieran sucediendo. Entonces, ese es yo diría, uno de los pequeños grandes problemas que existen con el piloto automático. Si nosotros estamos casados con una sola manera de ver las cosas, es muy probable que nos estemos perdiendo de vista de otros aspectos de nuestra propia vida. Empezando por lo más evidente, por lo más obvio, tal vez nuestro propio cuerpo. La realidad inmediata de que estamos vivos en este momento. Pero a veces no lo vemos porque estamos muy ocupados con nuestro trabajo, estamos muy preocupados por tratar de controlar lo que va a pasar en el futuro, estamos muy atorados con nuestras propias emociones, con nuestros propios pensamientos y no podemos encontrar este espacio de claridad. Esa claridad es la que buscamos con la práctica de mindfulness. Y yo creo que este sufrimiento del piloto automático al que todos estamos sujetos normalmente, genéricamente en nuestra sociedad le llamamos estrés. Y estrés, si te das cuenta, es una palabra que está de moda. Casi es como cool, ¿no? Es como buena onda decir que estamos estresados. Oye, ¿cómo estás? Sí, pues es que estoy súper estresado porque tengo muchas cosas que hacer, estoy ocupadísimo. Es más que cool, yo diría es socialmente aceptable, ¿no? Es la norma en el sentido estadístico, ¿no? La mayoría de las personas estamos ahí en ese estrés. Pero eso no quiere decir que esa sea la mejor manera de vivir nuestra vida. Entonces, el estrés, entendido como lo estamos platicando ahorita, pues es una realidad en la que estamos metidos constantemente y que se manifiesta evidentemente pues a través de síntomas, como alguien compartía ahorita en el chat, pues bueno, no es que no puedo dormir. Por cierto, el insomnio es el síntoma de estrés más frecuente de todos, ¿no? Entonces, si no puedes dormir bien, es muy probable que estés estresado, ¿no? Em, y es lógico, ¿no? Si nuestro sistema está activado, ¿no? Y estamos en un estado, digamos, de alerta, porque el estrés a lo que nos lleva es a percibir que hay una amenaza, pues es evidente que el sueño no va a ser relevante. Lo que necesitamos es estar alertas. Entonces, la solución o una manera de trabajar desde la perspectiva de lo que estamos hablando, pues no es tanto tomar una pastilla para dormir o tomar un té para dormir, lo cual en ciertas circunstancias puede ser útil, sino más bien tener esta posibilidad de cambiar la manera que estamos viendo las cosas para realmente verificar si lo que nos está pasando es una amenaza. Es decir, si el problema, vamos a poner un ejemplo, si el problema es que tienes una emoción, tienes miedo, o tienes desesperanza, o tienes angustia, etcétera, y esa emoción te está causando que la percibas como una amenaza, como que algo te va a pasar, como que hay un peligro inmediato. Entonces el problema o el asunto que se puede trabajar a veces no es tanto la emoción, sino la relación que tienes con esa emoción.
porque muchas veces reaccionamos en automático. El piloto automático, pues justamente otra manifestación es justamente reaccionar en automático. Es decir, viene una emoción, me siento ansioso y entonces como me siento ansioso pienso que me va a dar un infarto y como pienso que me va a dar un infarto les pido que me lleven a emergencias y entonces llego a emergencias y entonces me espanto más, etcétera, etcétera, etcétera. Y el diagnóstico del doctor no es infarto al miocardio, sino que es ansiedad. Todo alimentado por nuestra propia mente, alimentado por esta misma mente que está en piloto automático. Mindfulness nos ayuda a parar y a detenernos. Y es como decir, ok, en este momento estoy sintiendo una sensación, claro. Siento que mi corazón está latiendo muy rápido, en el caso de la ansiedad, por ejemplo, ¿no? O que me estoy tensando o que no puedo dormir, pero esto solo es una sensación. Y también puedo darme cuenta que mi mente está empezando a contar historias acerca de esta sensación, pero me doy cuenta que solo son historias y que no corresponden necesariamente con la realidad. Esta posibilidad de traer claridad a nuestra experiencia es lo que nos ayuda a percibir las sensaciones como sensaciones, los pensamientos como pensamientos y no como una amenaza directa a lo que nos está sucediendo. Este patrón, las personas lo tenemos tan arraigado, y creo que he estado insistiendo mucho en esto porque es importante, tan arraigado que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que andamos en piloto automático hasta que pasa qué. A ver si alguien me quiere contestar. Uno anda en piloto automático y no se da cuenta. ¿Cuándo empiezas a darte cuenta que ya estás en piloto automático? O más bien, cuando el piloto automático cuando te lanza una alerta el piloto automático, ¿qué te hace salir de ahí? A ver si alguien me quiere dar su opinión. Yo tengo la mía, pero me gustaría escucharlos a ustedes. Alguien está diciendo aquí la percepción nos atrapa. Crisis, claro. Hay, y crisis es una palabra genérica, ¿no? A mí más que hablar de crisis, que es adecuado, creo, también podemos hablar de síntomas. Alguien también dice aquí, Griselda, olvida cosas, entras en crisis, te enfermas, accidentes, cuando que casi me atropellan. Claro, puedes ir caminando en la calle y lo que te despierta del piloto automático es que tienes el carro enfrente, ¿no? Creo que muchos de nosotros hemos tenido estos eventos en nuestra vida. Juan dice un ataque de pánico, enfermedad, estos eventos en nuestra vida que nos despiertan, que son llamadas de atención en donde salimos del piloto automático, decimos, ah, caray, esto es una llamada a la vida, es una llamada a despertar, ¿no? Y claro, aquí varios de ustedes están diciendo hasta que te enfermas. El estrés tiene la virtud, y lo estoy diciendo conscientemente, la virtud de que nos avisa. Nuestro cuerpo siempre está lanzando avisos con respecto a lo que está pasando. Dolores, enfermedades, síntomas que no siempre son físicos, a veces los síntomas son psicológicos, como algunos de ustedes han estado mencionándolo. Pero ¿qué pasa? Uno tiene esta reacción de estrés, ¿no? Está lanzando tu cuerpo síntomas, como lo que todos ustedes siguen compartiendo, gracias por compartir, pero no les hacemos caso. ¿Han tenido esta experiencia? A todos nos pasa. Ay, hoy amanecí con un poquito de dolor de cuello, pero no le voy a poner atención porque tengo muchas cosas que hacer. Ok, tienes muchas cosas que hacer, te tomas 3 tazas de café, se te olvida el dolor de cuello, te vas a dormir en la noche con dificultades, te levantas al día siguiente y te vuelve a doler el cuello un poquito más. Y dices, ah, caray, tengo que ir a que me den un masaje o hacer un poquito de yoga para ayudarme. Pero de todas maneras tengo cosas más importantes que hacer. Y entonces sigues trabajando, sigues haciendo lo mismo y continuando este patrón por mucho tiempo o por poco tiempo a veces, lo que termina sucediendo es que un día no te puedes parar de la cama porque tienes un esguince en el cuello por la tensión tan fuerte. Esto, por cierto, que les estoy diciendo, es un caso real. Es un caso real de una persona uno de mis alumnos que participó en el programa de reducción de estrés hace algunos años. Esto puede llegar a pasar. Y aquí hay un comentario que dice Edith, dice que creemos que por ignorarlo se van a ir. Claro, esa es nuestra mentalidad que a un nivel podría parecer hasta infantil, ¿no? Nosotros sabemos, y esto a veces los niños lo hacen, que si acá está el sol y yo me volteo a ver para otro lado,
Pues el sol sigue allá de todas maneras, no por voltear a ver a otro lugar. Decimos no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Es exactamente ese el mecanismo. Creemos que por ignorarlo se va a ir o por rechazarlo se va a ir. Pero nuestro cuerpo, dentro de su sabiduría, a falta de una mejor palabra, nos va indicando que esto es lo que está pasando constantemente una y otra y otra y otra vez. ¿Qué pasaría? Y esta es la pregunta. ¿Qué pasaría si no tuviéramos que esperarnos a que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones nos dieran una señal lo suficientemente fuerte para hacer algo al respecto? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Esa es la pregunta. Eh, Salir del piloto automático justamente nos ayuda a tener esta posibilidad de decir, ok, hoy tengo un poquito de dolor de cuello y voy a hacer algo al respecto. No es posible que cambiemos algo de lo que no nos damos cuenta. El piloto automático, acuérdense, nos deja solamente con una posibilidad. Entonces estoy viendo que tengo mucho trabajo, pero no estoy viendo el dolor de cuello que tengo aquí. Y entonces va a llegar un momento en que el dolor de cuello va a ser tan fuerte que voy a tener que dejar de trabajar para hacerle caso. La práctica de mindfulness nos ayuda a despertar y primero que nada darnos cuenta de que estamos en piloto automático. A veces, como les decía, no nos damos cuenta que estamos en piloto automático y entonces en un primer momento puedes decir, ok, me había dado cuenta que he estado en piloto automático las últimas 2 semanas. Vamos a ver qué pasa si me quito ese piloto automático o si me detengo. Y muchas veces lo que sucede hablando de estrés, aquí hay varias personas familiares que estoy viendo que han tomado el curso de estrés conmigo o con alguien más. Lo que empieza a pasar cuando practicas mindfulness es que todas estas manifestaciones de estrés que no habías visto porque estabas en piloto automático empiezan a manifestarse. Y entonces mucha gente dice, oye, esto del mindfulness, pues me lo habían platicado que era más bonito, ¿no? A mí lo que me habían platicado era que me iba a costar hacer un ejercicio y que me iba a relajar y que me iba a sentir fantástico, pero llevo 2 semanas practicando y lo único que me pasa es que me siento desesperado todo el tiempo, ¿no? O lo único que me pasa es que me siento con dolor todo el tiempo o que me siento ansioso todo el tiempo. Buena noticia. Buena noticia porque eso quiere decir que estás empezando a tomar conciencia del territorio. El territorio que ha estado presente en nuestra vida pero que no lo hemos volteado a ver. La bendición que hay, porque alguien puede estar pensando, oye, qué horrible es la práctica de mindfulness, me voy a sentir ansioso, pero esa no es toda la historia. La bendición que hay, el tesoro oculto que hay en la práctica de mindfulness es que al despertar de nuestro sueño de piloto automático, también nos damos cuenta de todo lo que sí está funcionando bien en nuestra vida, que por definición siempre es mucho más de lo que creemos. Lo voy a volver a decir, por definición, lo que está bien en nuestra vida siempre es mucho más de lo que creemos. Esa es la implicación de la práctica de mindfulness. Y el estrés se genera en gran medida por este condicionamiento y esta percepción que tenemos para percibir lo que nos sucede como una amenaza. Mindfulness como tal nos ayuda a percibir lo que nos sucede de una manera diferente. De tal manera que cuando percibimos lo que nos sucede de una manera diferente, es muy probable que nos demos cuenta que lo que nos está pasando no es una amenaza tan grande como lo percibimos. Y eso no quiere decir que el dolor no nos duela, esto no quiere decir que las dificultades ya no vayan a ser difíciles, pero nuestra relación con ellas cambia. Regresando hace 41 años, ¿se acuerdan que les decía que el doctor John Kabat-Zinn empezó tratando pacientes con dolor crónico? De hecho, el primer estudio que se hizo del programa MBCR fue en el año de 1982, en donde se hizo una comparación, ¿no?, de un grupo control y un grupo que tomó el curso de MBCR en pacientes con dolor crónico. Y lo que terminó sucediendo es que las personas que aprendieron mindfulness a través de este programa y que padecían dolor crónico, más o menos el 30% de ellos tuvieron una disminución de la sensación física de dolor, solamente por practicar mindfulness y participar en el programa. Entonces,
Ahí está el primer punto. Y uno diría, bueno, 30% pues es bueno, pero tampoco es que todo mundo se le haya quitado el dolor. Claro, porque el dolor, sobre todo cuando hay dolor crónico, pues a veces tiene causas subyacentes que van a estar ahí presentes. Esa es parte del dolor crónico. ¿Me explico? El dolor del dolor crónico es saber que probablemente no se vaya a quitar. Entonces, duele el dolor físico y duele la relación con el dolor. Entonces, el 30% más o menos les disminuyó la sensación física de dolor. Lo que es más importante de este estudio es que un poco más de 2/3 partes, o sea, casi el 70% de los participantes de este mismo estudio, lo que reportaron fue que a pesar de que en algunos casos no disminuyó el dolor físico, lo que sí cambió radicalmente fue la relación con el dolor, en donde el dolor seguía doliendo, pero ya no los hacía sufrir tanto. Y este es el punto medular. El dolor va a seguir doliendo. Y esto lo pueden pensar metafóricamente, ¿no? El dolor que experimentemos en nuestra vida va a seguir doliendo, pero podemos aprender a verlo con otros ojos. Como diría el doctor John Kabat-Zinn, no podemos controlar las olas, pero podemos aprender a navegarlas, ¿no? O como dicen también, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La práctica de mindfulness justamente nos ayuda a trabajar con esa relación. Entonces, la calidad de vida de las personas de este estudio que les estoy comentando, pues cambió radicalmente en función justamente de cambiar la relación misma con el dolor. Piensen esto mismo en función, por ejemplo, de lo que pasa con nuestro pensamiento. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero a veces no es el dolor físico lo que nos causa estrés o los síntomas, sino nuestros propios pensamientos o nuestras propias emociones. De tal suerte que a veces pues todo puede estar bien en nuestras vidas, como estamos platicando, pero estamos preocupados porque las cosas están tan bien. No sé si les haya pasado esto. A mí ciertamente me ha pasado. Decir, oye, ¿por qué todo está tan bien? Algo debe estar pasando mal que no me estoy dando cuenta. O sea, parece que nuestra mente siempre está buscando una manera de encontrar problemas, ¿no? De crear un problema. Entonces, eh, ¿qué es lo interesante de este punto, no? Yo creo que lo interesante es que esta misma cambio de relación con lo que nos sucede que se encontró en este estudio del dolor que les platiqué, también se puede dar con lo que sucede con nuestro propio pensamiento. Porque normalmente lo que hacemos con nuestro propio pensamiento es que nos creemos todo lo que dice nuestra cabeza. No sé si estén de acuerdo conmigo. Por default, o sea, en automático, cuando digo por default es lo mismo que decir que en automático, en piloto automático, no cuestionamos los pensamientos que está generando nuestra propia mente, ¿no? Este, está la infección o la pandemia del COVID y entonces en automático pensamos que nuestra vida va a cambiar para siempre y nada va a ser igual, lo cual puede ser cierto a cierto nivel, pero a otro nivel probablemente en menos tiempo de lo que nos esperemos vamos a regresar a lo normal. O a veces pensamos, qué sé yo, tenemos un dolor de cabeza que no se nos quita y nos metemos a googlear, ¿no? Muchos a veces tienen o tenemos esta afición, ¿no? Tienes un síntoma, te metes a Google a ver de qué va ese síntoma, entonces pones dolor de cabeza en la sien derecha y existen estos sitios, ¿no? Que te dicen qué puedes tener. Y entonces lo primero que sale es cáncer en el cerebro, ¿no? O sale migraña incurable. Y la verdad es que lo que pasó es que no tomaste suficiente agua, ¿no? ¿Cuántos ejemplos no hay de este tipo de cosas en nuestra vida que lo único que hacen es que alimentan nuestro sufrimiento? Nuestros patrones de pensamiento, de emoción, de conducta, muchas veces alimentan este sufrimiento en vez de contribuir a que éste disminuya. Entonces, les digo, piénsenlo en términos de lo que sucede con nuestro propio pensamiento. Puedes ver a tus pensamientos como pensamientos y no como reflejos fidedignos de lo que en realidad está sucediendo. Que por cierto, pues esta es la base del método científico, ¿no? Por eso me parece que el método científico es una de las mejores maneras que tenemos de conocer el mundo, porque por definición está sujeto a corrección. Lo que sabíamos que era cierto hace 200 años, ahora probablemente no sea cierto. Si nosotros creíamos en la época de Galileo, etcétera, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que se llama modelo heliocéntrico,
Hoy en día sabemos que no es cierto, que es al revés, que los planetas giran alrededor del Sol. Y que de hecho, como dato cultural, se dice que en realidad en esa época todo el mundo ya sabía que los planetas giraban alrededor del Sol, pero ese es otro tema, ¿no? Em, y entonces el método científico nos invita justamente a cuestionarnos. ¿Será que esto es cierto? Estamos desarrollando una vacuna para el COVID. ¿Será que funciona? Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a agarrar un grupo de personas y les damos la vacuna, los exponemos al virus, agarramos otro grupo de personas, les damos un placebo, les hacemos creer que es la vacuna, pero es nada más agua con sal. Entonces, si vemos una diferencia, quiere decir que la vacuna realmente funciona. Pero a veces nosotros no nos damos el mismo tratamiento. Nuestras vacunas para el COVID internas, si las quieres ver así, las pasamos sin que haya un ensayo clínico, valga la metáfora, ¿no? Nos creemos todo lo que pensamos. Y bueno fuera, digo yo, que lo que pensáramos fuera todo el tiempo constructivo, positivo, etcétera, ¿no? Si somos radicalmente honestos, muchas veces nuestra mente en vez de ayudarnos nos estorba. En vez de ayudarnos, nos estorba. Entonces, digo, y esto no es proselitismo para el método científico, aunque podría entenderse así, pero creo que es muy importante, independientemente de que creas en la ciencia o yo creo que todo el mundo debe de creer en la ciencia, pero esa es otra discusión, que nosotros apliquemos el mismo principio a nuestra propia experiencia. ¿Será que esto que estoy sintiendo, esta emoción, realmente es cierto? ¿Será que lo que estoy asumiendo acerca de mi pareja, de mi familia, de mis amigos es realmente cierto? ¿O a lo mejor es otra cosa? Y acuérdense que generalmente es mejor de lo que uno cree. Es mejor de lo que uno cree. Por definición, el piloto automático nos lleva a percibir las cosas de una manera negativa. Y esto tiene un nombre, se conoce como sesgo de negatividad. Y básicamente, pues es un mecanismo de supervivencia. Lo hemos platicado aquí otras veces, ¿no? Como si no tuviéramos este sesgo de negatividad, básicamente no hubiéramos sobrevivido como especie, ¿no? Porque aquellos que bajo condiciones naturales estén más en sintonía con el peligro, pues tienen mayores probabilidades de sobrevivir a él. Pero en nuestra sociedad actual, insisto, esto lo platicamos hace unos minutos, pues en realidad no estamos sometidos tanto a estos peligros inmediatos. Es decir, claro, estamos en una pandemia, hay que cuidarse, pero no hay un león que te quiera comer la cabeza. Hay una gran diferencia. Entonces, podemos aprender a relacionarnos con lo que está sucediendo, con el virus, con tus propias emociones, en tu propia vida, de una manera que no alimente este mismo sufrimiento. Entonces, estoy consciente del tiempo, estoy consciente que no hemos practicado y no quiero que nos vayamos sin practicar. Lo más importante de esto es la práctica, acuérdense. Em, y bueno, creo que igual que pasó con el tema de los pensamientos, de la relación con otros conceptos que hicimos, a mí me da la sensación de que esto puede tener una segunda parte. Si a ustedes les parece bien, podemos hacer una segunda parte de la relación entre mindfulness y estrés, porque a mí me parece que apenas tocamos dos o tres cosas de manera muy superficial, ¿no? Así que si alguien quiere poner ahí en el chat, sí, Eric, haz una segunda parte, o si me dicen, sabes que Eric, con esto ya tuve, ya me aburrí, también perfecto. Ahí sí que platíquenme qué les interesa. ¿Creen que esto da para una segunda parte? Para empezar a profundizar un poco más. Por aquí, por lo menos alguien está diciendo que sí, un par de personas dicen que sí. Y bueno, a ver si estamos solamente un par de personas hablando de eso. Pero creo que finalmente ahorita vamos a practicar un ratito. Y la idea de hacer una segunda parte creo que tendría que ver también con entender un poco más a fondo cuál es la relación, que ahorita empezamos a rascarla un poquito, entre estrés y mindfulness. ¿Por qué este cambio de percepción? Acuérdense que mindfulness es eso, no es una técnica de relajación, sino es una manera de aprender a ver lo que nos sucede con otros ojos. Puede ayudarnos a transformar de manera profunda este condicionamiento que tenemos, ¿no? Así que igual, para cerrar, si les parece bien, podemos hacer un poco de práctica. Creo que esto, esto es importante para palpar en nuestra propia experiencia, ¿no? De qué se trata esto. Así que, pues bueno, vamos a sentarnos en nuestra postura, con tu espalda recta y simplemente soltando eh, toda esta plática, esta charla sobre el estrés. Si quieres, puedes cerrar tus ojos, tomar algunas respiraciones profundas, justo para hacer esta pausa del,
de la vorágine de nuestras acciones, pensamientos, y entrar a un modo de estar en este mundo que pues es un tanto distinto a lo que hacemos normalmente, pero es tan real como cualquier otra cosa. Este estado de detenernos, trayendo tu atención hacia tu cuerpo, la sensación de estar sentado o sentada. ¿Cómo sabes que estás sentado o sentada? ¿Qué te hace saber que estás sentado o sentada en tu experiencia directa? ¿Es el contacto de tu cuerpo con la silla? ¿Es la sensación de la coordinación de los músculos de tus piernas con la postura de tu columna vertebral? Entonces, al estar sentado o sentada, estás consciente de que estás sentado o sentada. Y dentro de esta posibilidad de detenernos, sentir el cuerpo de manera simple, de manera sencilla, te invito a que en esta ocasión centres tu atención en alguna sensación de tu cuerpo que tenga un tono agradable. A lo mejor alguna sensación de relajación o de ligereza. Puedes tomarte un momentito para escanear tu cuerpo, para recorrer tu cuerpo, para encontrar alguna sensación que te resulte agradable. Y si te cuesta trabajo o de plano no encuentras una sensación agradable, por lo menos ubica alguna sensación neutral, que no sea ni agradable ni desagradable. Y suavemente puedes descansar tu atención ahí, apreciando esta sensación tal y como es, dándote cuenta si esta sensación agradable o neutral está localizada en algún punto específico, si más bien es una sensación difusa en una zona amplia de tu cuerpo, si cambia, siendo curioso, curiosa con respecto a esta sensación, sin tratarla de cambiar. Y nota qué sucede cuando te permites hacer esta simple pausa al notar esta experiencia, esta sensación neutral o agradable.
esta posibilidad de salir de nuestro piloto automático, aunque sea por un momento. Nuestra relación con nuestra propia experiencia, independientemente de la realidad de los eventos externos, sociales, que ahí están. Es una realidad que ahí están. Y también es una realidad que nuestra experiencia interna está aquí. Y también tenemos la posibilidad de reconocerla. ¿Dónde está tu atención en este momento? ¿Y qué sucede cuando suavemente permites que descanse en esta sensación neutral o agradable? Y suavemente y con conciencia puedes abrir los ojos. Pero al abrir los ojos te invito a que sigas consciente de esta sensación. Eh, Tu cuerpo aquí está todavía, ¿no? Aunque tengas los ojos abiertos. Eh, y desde este espacio de estar consciente de tu propia sensación, me gustaría preguntarte y que contestaras con una o dos palabras en el chat. ¿Cómo estás en este momento? ¿Qué es lo que de hecho está sucediendo en tu experiencia en este momento? Para que todos podamos ver. ¿Cómo estás? Vamos a dar un segundito para ver si alguien nos quiere compartir. A veces trae un poquito de retraso el video. Ujú. Me siento liviana, tranquila. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué cambia la temperatura al practicar? Generalmente baja la temperatura porque baja un poquito la presión y eso nos relaja. O sea, nos relaja y baja la presión y eso baja la temperatura. Esa en general es la explicación. Tranquila, oyendo ruidos externos, tranquila y dolor de espalda, relajada, calma, etcétera. Gracias, gracias a todos, a todas por compartir. Em, y les invito, como otras veces, a jugar un juego, a hacer un experimento de tratar de seguir consciente de esta sensación que cultivaste, que destacaste, en lo que sea que venga a continuación. Esto a veces le llamamos práctica de fondo, ¿no? Poder seguir consciente de esta sensación mientras haces lo que sea que tengas que hacer. Así que te deseo que puedas seguir teniendo y sosteniendo con tu conciencia esta sensación que es tan real como cualquier otra cosa que pasa en nuestras vidas y ver eso cómo influye o cómo se relaciona con la calidad de tu día, independientemente de lo que esté sucediendo. Así que, pues bueno, les mando muchos saludos, cuídense mucho, seguimos en contacto y bueno, los invito a que se den una vuelta aquí el próximo jueves. Así que les vaya muy bien, que puedan seguir despertando esta cualidad de estar presentes en sus vidas. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Bye, bye, bye. Gracias a todos y a todas. Bye.